La figura simbólica de Perón, una y muchas a la vez, había llegado a reemplazar a su figura real. Para todos, Perón expresaba un sentimiento general de tipo nacionalista y popular, de reacción contra la reciente experiencia de desnacionalización y privilegio. Para algunos esto se encarnaba en el líder histórico, que como en 1945 traería la antigua bonanza, distribuida por el Estado protector y munificente. Para otros, Perón era el líder revolucionario del tercer mundo, que eliminaría a los traidores de su propio movimiento y conduciría a la liberación, nacional o social, potenciando las posibilidades de su pueblo. Inversamente otros, encarnando el ancestral anticomunismo del movimiento, veían en Perón a quien descabezaría con toda la energía necesaria la hidra de la subversión social. Para otros muchos, Perón era el pacificador, la líder descarnada de ambiciones capaz de encauzar los conflictos de la sociedad, realizar la reconstrucción y encaminar al país por la vía del crecimiento. 1. El Estado terrorista. El último ataque contra las instituciones democráticas fue el llamado Proceso de Reorganización Nacional que comenzó el 24 de marzo de 1976 con el derrocamiento de Isabel Perón, vicepresidenta que asume el cargo presidencial en reemplazo de su esposo muerto el 1 de julio de 1974. El proceso fue encabezado por una junta militar integrada por un representante de cada una de las Fuerzas Armadas: Jorge Rafael Videla, Ejército; Emilio Eduardo Masera, Marina; Orlando Ramón Agasti, Aeronáutica. Esta última intervención militar constituyó la más violenta y represiva de todas las perpetradas durante el siglo XX. El proceso, que dio comienzo en 1976, al igual que las demás dictaduras latinoamericanas que tomaron el poder en ese entonces, respondió a factores internos y externos que se engendraron en un contexto histórico caracterizado por la Guerra Fría, una profunda crisis económica y el ascenso de la lucha política y las reivindicaciones de las masas populares. Por su inclinación liberal, el llamado proceso pretendía la implantación de un modelo económico de apertura que produjo el desmantelamiento de la industria nacional y el auge y predominio de la especulación financiera. Sus ideólogos no solo esperaban cambios económicos, su objetivo también incluía cambios políticos y sociales que posibilitaran la imposición de un modelo de nación acorde a los valores occidentales y cristianos. Para concretar este modelo, debieron acallar toda forma de resistencia y oposición. Amparados en la doctrina de la seguridad nacional, ver anexo 1 en la página, y agitando el falso fantasma del avance comunista, instauraron el terrorismo de Estado con el saldo de miles de muertos y desaparecidos. La particularidad del Estado llamado terrorista radica en que necesita, para ser posible, de un nivel mucho más alto de control de la sociedad civil que el exigido por un Estado militar. Requiere de una doble faz de actuación de sus aparatos coercitivos, una pública y sometida a las leyes, y otra clandestina, al margen de toda legalidad formal. El Estado militar construye su poder mediante la militarización de la sociedad, mientras que el Estado terrorista construye su poder militarizando la sociedad y desarticulándola, mediante el miedo al horror, que va eliminando millares de seres humanos y estructuras políticas, sociales y gremiales con una visión estratégica, la contrainsurgencia. Las voces acalladas por el Estado terrorista argentino fueron de estudiantes secundarios, universitarios, obreros, sindicalistas, empleados, profesionales, docentes. Como se desprende de los porcentajes del gráfico, los obreros y los estudiantes fueron los grupos de la sociedad más afectados por el accionar del Estado terrorista. Este dato no debe tomarse como un hecho aislado, es necesario vincularlo a la conducta combativa que desde 1968 habían venido desarrollando el sector obrero y estudiantil, apoyados por gran parte del pueblo, en sucesos como el Cordobazo y el Rosariazo. Desde aquellos años la CGT de los argentinos ya vislumbraba los efectos de mediano y largo plazo que las políticas económicas implementadas traerían. Ver en el anexo el mensaje a los trabajadores y al pueblo argentino redactado por Rodolfo Walsh el 1 de mayo de 1969. El gobierno de facto produjo la desaparición de gran parte de una generación cuyo correlato fue la parálisis de la sociedad lograda por medio del terror. A principios de los 80 se comenzaron a percibir algunas muestras de resistencia que se sumaron a la permanente lucha de los organismos de derechos humanos y a otros sectores combativos de la comunidad como los que se reunieron en la Plaza de Mayo días antes del desembarco en Malvinas, y que serían fuertemente reprimidos. En su intento por retomar la iniciativa política y prolongar su permanencia en el poder en un contexto de crisis general, el presidente de la Tercera Junta Militar, Leopoldo F. Galtieri, aprovechó una vieja y sentida reivindicación de la sociedad para invadir las islas.
La estrategia militar no se basó en un análisis objetivo de las posibilidades reales de recuperación y el país sufrió las consecuencias, incluida la muerte de miles de jóvenes soldados conscriptos. Con la derrota, el pueblo descubrió el engaño de que había sido objeto por los medios masivos de comunicación manipulados por el gobierno. La rendición ante los ingleses terminó con el prestigio militar al poner en evidencia su ineptitud para cumplir con sus funciones específicas. El 10 de diciembre de 1983, el último de los dictadores, Reinaldo Vignone entregó el poder a un mandatario elegido libremente, el Dr. Raúl Ricardo Alfonsín. La era militar llegaba a su fin. 2. La legitimidad militar y sus discursos. El poder militar en Argentina no se explica solamente desde su aparición en 1930. La legitimidad social que le permitió autoproclamarse como representante de la reserva moral del país, solamente preocupado por la grandeza nacional, tiene sus orígenes en la propia génesis de la nación. La historia contada en las escuelas los ubica siempre en un lugar heroico y protagónico. La mayoría de los ciudadanos argentinos no está lejos de pensar que su país es una creación de sus generales. En efecto, es lo que enseña la historia batalla de las escuelas. El ejército suministró una serie de valores y símbolos que apuntaron a la construcción de un ser nacional, a la vez que los afirmó en un lugar preponderante y tutelar. Por su parte, a la par de la educación primaria obligatoria, común y universal impulsada con la Ley 1420, el servicio militar también fue una fuente de formación cívica y moral tendiente a la homogeneización buscada desde las clases dirigentes como antídoto al cosmopolitismo de la inmigración. Como explica Rouquier, el hijo del inmigrante se arraigará a través de la escuela y el ejército, encargados de inculcarle el apego patriótico a los valores nacionales. 10. Por lo tanto, cuando los militares dejaron de ser una institución estatal para hacerse cargo de todo el Estado, las fuentes de su legitimidad social ya estaban dadas en el seno de la sociedad argentina. Al analizar los discursos y proclamas militares, puede observarse cómo ese estatus de salvaguardas de la patria aparece recurrentemente. 6 de septiembre de 1930. El general José Félix Uriburu derroca al presidente Hipólito Yrigoyen. Hemos aguardado serenamente en la esperanza de una reacción salvadora, pero ante la angustiosa realidad que presenta el país al borde del caos y la ruina, asumimos ante él la responsabilidad de evitar su derrumbe definitivo. Al apelar a la fuerza para libertar a la nación de este régimen ominoso, lo hacemos inspirados en un alto y generoso ideal. Fragmento. 4 de junio de 1943. Golpe del GOU, Grupo de Oficiales Unidos, contra el presidente Ramón Castillo. Las Fuerzas Armadas de la Nación, fieles y celosas guardianas del honor y las tradiciones de la patria, como asimismo del bienestar, los derechos y las libertades del pueblo argentino, han venido observando silenciosa pero muy atentamente las actividades y el desempeño de las autoridades superiores de la nación. Dichas fuerzas, conscientes de la responsabilidad que asumen ante la historia y ante su pueblo, cuyo clamor ha llegado hasta los cuarteles, deciden cumplir con el deber de esta hora, que les impone salir en defensa de los sagrados intereses de la patria. Fragmento. 17 de septiembre de 1955. Primer mensaje del general Eduardo Lonardi sublevado en Córdoba contra J. de Perón. La Armada, la Aeronáutica y el Ejército de la Patria abandonan otra vez sus bases y cuarteles para intervenir en la vida cívica de la nación. Lo hacemos impulsados por el imperativo del amor a la libertad y al honor de un pueblo sojuzgado, que quiere vivir de acuerdo a sus tradiciones y que no se resigna a servir indefinidamente los caprichos de un dictador que abusa de la fuerza del gobierno para humillar a sus conciudadanos. Fragmento. 6 de julio de 1943. El presidente militar Pedro Pablo Ramírez explica a sus camaradas el golpe del mes anterior. Las Fuerzas Armadas cumplen con abnegación y patriotismo una noble y anónima tarea en los cuarteles y en los buques, verdaderos templos de virtudes cívicas. Es en ellos donde los ciudadanos aprenden, mejor que en otros ambientes, que el culto que se rinde a la tradición de nuestros héroes solo puede ser comparable al que tributamos a Dios y a la patria. Fragmento. 13 de noviembre de 1955. En reemplazo de Lonardi asume la presidencia el general Pedro Aramburu. La ardua misión de restablecer el imperio del derecho y restituir al país a una auténtica democracia debe confiarse a hombres que por toda trayectoria de su vida constituyen la más segura garantía del cumplimiento de sus principios. Fragmento. 29 de marzo de 1962. Pronunciamiento de las Fuerzas Armadas ante el derrocamiento de Arturo Frondizi. Las Fuerzas Armadas han tomado hoy una grave responsabilidad ante la historia. No lo han hecho sin meditar sobre las razones y las consecuencias de su acción y sin agotar previamente todas las instancias que la situación política y jurídica de la patria les ofrecía. Fragmento.
28 de junio de 1966 Acta de la Revolución Argentina encabezada por el general J. C. Onganía. Esta trágica realidad lleva ineludiblemente a la conclusión de que las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de salvaguardar los más altos intereses de la nación, deben adoptar, de inmediato, las medidas conducentes a terminar con este estado de cosas y encauzar definitivamente al país hacia la obtención de sus grandes objetivos nacionales. Fragmento. 24 de marzo de 1976 La Junta Militar derroca a la presidenta María Estela Martínez de Perón. Proclama del golpe. Frente a un tremendo vacío de poder, capaz de sumirnos en la disolución y en la anarquía, a la falta de capacidad de convocatoria que ha demostrado el Gobierno Nacional, a las reiteradas y sucesivas contradicciones evidenciadas en la adopción de medidas de toda índole, a la falta de una estrategia global que conducida por el poder político enfrentara a la subversión, a la carencia de soluciones para problemas básicos de la nación cuya resultante ha sido el incremento permanente de todos los extremismos, a la ausencia total de los ejemplos éticos y morales que deben dar quienes ejercen la conducción del Estado, a la manifiesta irresponsabilidad en el manejo de la economía que ocasionara el agotamiento del aparato productivo, a la especulación y la corrupción generalizada, todo lo cual se traduce en una irreparable pérdida del sentido de grandeza y de fe. Las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de una obligación irrenunciable, han asumido la conducción del Estado. Fragmento. En Argentina, fueron las mismas proclamas militares correspondientes a cada golpe de Estado o movimiento castrense insurreccional las que estatuyeron sus propias normas jurídicas y a las que colocaron por encima de la Constitución Nacional. Las dictaduras en Argentina no asumieron el carácter de las dictaduras clásicas. No es el carisma de un líder, no es la ideología de un partido lo que sostiene a este tipo de dictadura, como tampoco lo es la fuerza pura. Su principio de legitimación es otro, radica en el fundamento particular de un sistema político en el cual las Fuerzas Armadas son un componente esencial. En síntesis, la llegada al poder de los militares en 1976 no constituyó un hecho desconectado del devenir de la vida política de nuestro país. Su legitimación como fuerza última ratio condujo a la entrega de poderes absolutos a una nueva junta militar que, en nombre de la aniquilación del terrorismo, utilizó toda la maquinaria estatal para actuar como verdaderos terroristas, al negar todo tipo de derechos y garantías a la población a la que decía defender. La consecuencia inmediata más dramática del terrorismo de Estado fue el genocidio sistemático de miles de personas. Pero también existen otras más difíciles de identificar, que son las consecuencias económicas, sociales y psicológicas de mediano y largo plazo que el país aún está sufriendo. 3. Teoría de los dos demonios y teoría de las víctimas inocentes. A la sociedad argentina le ha costado mucho poder asumir su propio pasado, y es por eso que una parte de la misma acepta sin hacerse preguntas explicaciones como la teoría de los dos demonios y la teoría de las víctimas inocentes, que se encuadran dentro de un mecanismo de negación de lo acontecido. Según Stanley Cohen, la sociedad, producto de un proceso de autojustificación, niega su responsabilidad en lo sucedido porque no puede percibirse a sí misma como perpetradora de injusticias, ya que eso debilitaría la imagen que tiene de sí misma y la que proyecta al mundo. Como explica José Pablo Feynman, la teoría de los dos demonios sirvió al gobierno de Raúl Alfonsín para implementar sus relaciones con los estamentos militares y los organismos de derechos humanos. Desde su horizonte conceptual se elaboró el nunca más, planteando que la sociedad inocente en sí misma se había visto arrasada durante los años 70 por dos horrores, uno provenía de la extrema izquierda, el otro de la extrema derecha. Uno era la guerrilla, el otro la represión del Estado militar. Pero en realidad no hay simetría posible entre el accionar de las dos fuerzas, como tampoco es posible plantear la existencia de una guerra entre una fracción de la sociedad y el aparato militar del Estado. Por otra parte, el gobierno constitucional también avaló la teoría de las víctimas inocentes al censurar mayormente en el decreto 158/85 los ilícitos cometidos contra las víctimas inocentes, considerando más justificables las acciones contra aquellas valoradas como culpables. Esta teoría implica también la negación del principio de inocencia y del derecho a la defensa en juicio de los militantes muertos y desaparecidos que no tuvieron la oportunidad de presentarse ante la justicia. De lo expuesto se desprende que en ambas teorías, la sociedad queda excluida de toda conexión directa con los episodios que se relatan, reconstruidos, así como historias que le ocurrieron a la Argentina. La sociedad se permite así, reconstruir un pasado en el que no figuran el apoyo masivo, político y moral, que recibieron los guerrilleros en los 70 y el que recibieron los militares cuando asumieron el poder en 1976 y durante su mandato. También se desconoce, como plantea
Duhalde, que hoy vivimos en una sociedad postterrorista de Estado, que muchos de los objetivos propuestos fueron cumplidos y que, en buena medida, el gran capital y su instrumento, las Fuerzas Armadas, aceptan al régimen constitucional porque ya no quedan sectores capaces de articular una lucha social que ponga en riesgo sus intereses. 4. Los archivos del horror del Plan Cóndor. El Plan Cóndor fue un operativo de coordinación de la represión llevada a cabo por los gobiernos dictatoriales del Cono Sur durante los años 60 y 70. Entre los socios fundadores de este pacto encontramos a Augusto Pinochet, Chile, Hugo Banzer, Bolivia, Alfredo Stroessner, Paraguay, y Aparicio Méndez, Uruguay. El plan surgió en 1974, cuando el dictador chileno Augusto Pinochet visitó a su par Alfredo Stroessner en Asunción, con el propósito de ponerlo en conocimiento de dicho plan, al que de forma progresiva se fueron sumando los demás países del Cono Sur. En 1975 el operativo Cóndor se oficializó en Chile a través de un documento fundacional que justificaba su creación por la necesidad de contar con una coordinación eficaz que permitiera el intercambio de informaciones y experiencias en la llamada lucha antisubversiva. Para tal fin se creó un archivo centralizado de antecedentes de personas, organizaciones y otras actividades conectadas a la subversión, cuya sede fue la Dirección de la Inteligencia Nacional de Chile, DINA. De este modo el operativo Cóndor puso a punto un plan masivo de exterminio que permitió a militares uruguayos, brasileños, argentinos, chilenos, bolivianos, paraguayos, y en menor medida peruanos, actuar sin detenerse ante las fronteras territoriales. Muchas vidas se cobró esta verdadera internacional del terror. Bajo la vigencia del Plan Cóndor fueron asesinados en la Argentina el general chileno Carlos Prats y su esposa, en el año 1974. El excanciller chileno del gobierno de Salvador Allende, Orlando Letelier, asesinado en Washington por la DINA, fue otra víctima del operativo. Si bien los datos oficiales son escasos, en los años 90 diversos hallazgos de documentación han confirmado la existencia del operativo Cóndor. En 1992, con motivo de una investigación realizada por el juez paraguayo José Fernández y el exprisionero político Martín Almada sobre los archivos de una estación policial de Asunción, salieron a la luz décadas de historia documental sobre la represión en Paraguay y otros países latinoamericanos. Los archivos del horror, tal como fueron conocidos desde entonces, detallaban el destino de miles de latinoamericanos secretamente secuestrados, torturados y asesinados por los regímenes derechistas de los años 60 y 70. Entre los documentos también se encontraron registros de la cooperación de la inteligencia estadounidense con las dictaduras de la región. Documentos recientemente desclasificados del Departamento de Estado norteamericano confirmaron la existencia de esta red de inteligencia que consistía en intercambiar información, vigilar, secuestrar y asesinar a los adversarios políticos de las dictaduras latinoamericanas. Los documentos revelaron la utilización, por parte de oficiales latinoamericanos, de una base de comunicaciones estadounidense para compartir inteligencia. Una investigación periodística realizada en Brasil reveló materiales inéditos sobre la coordinación de la represión ilegal entre Argentina y Brasil. En el marco de esta siniestra colaboración, 9 brasileños fueron desaparecidos en la Argentina y más de 12 ciudadanos argentinos fueron secuestrados y desaparecidos en Brasil. En el caso de Uruguay, en mayo de 1976 un operativo militar realizado en Argentina secuestró y asesinó a los exiliados Elmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. El total de ciudadanos uruguayos desaparecidos en nuestro país asciende a 200 aproximadamente. 5. Medidas económicas implementadas. El 30 de marzo de 1976, por la noche, el presidente de facto teniente general Jorge Rafael Videla dirigió un mensaje al país a través de la cadena nacional de radiodifusión y televisión. El mensaje explicaba los cambios que produciría el golpe de Estado como el cierre definitivo de un ciclo histórico y la apertura de uno nuevo, cuya característica fundamental estará dada por la tarea de reorganizar la nación, que significó para nuestra sociedad reorganizar la nación en el terreno económico. El nuevo ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, definió la situación económica del país como severamente crítica. El objetivo general de su plan era, según sus propias palabras, el crecimiento económico que aseguraría el bienestar humano. Para lograrlo se requería una mayor producción a la cual se llegaría mediante la aplicación de medidas creativas que producirían para nuestro país, poseedor de buenos recursos, mayor riqueza. Esta mayor riqueza permitiría una mejor distribución entre los habitantes, la meta última de su plan. ¿En qué consistieron esas medidas creativas? El ministro prometió hacer más sólidos los ejes sobre los que se sustentaría el desarrollo económico-social.
Con la aplicación de medidas inspiradas en ideas neoliberales esperaba alcanzar estos objetivos. En términos generales, esta teoría deja en manos del libre mercado la obtención y asignación de los recursos. No es el Estado ni sus empresas el encargado de proporcionar los bienes y servicios que la sociedad requiere, pues se lo considera ineficiente. El respeto por el libre juego entre la oferta y la demanda y el comportamiento de los más eficientes, ya sean productores, trabajadores o consumidores, son los encargados de generar la mayor cantidad y mejor calidad de bienes y beneficios. El Estado no debe moderar, equilibrar, proteger o compensar las inevitables diferencias que ya existen o que se ahondan en la sociedad cuando se aplica esta política. Martínez de Oz señaló tres grandes males que debían combatirse en el corto plazo: la inflación, la deuda externa y la escasa actividad productiva, o sea, la recesión. Para liberalizar el mercado comenzó por congelar los salarios por 3 meses. La inflación continuaba, por lo tanto, los trabajadores perdieron en ese periodo el 30% de su poder adquisitivo. Para evitar el ejercicio del derecho de protesta, dispuso, con el concurso del gobierno, la disolución de la CGT, Confederación General de Trabajadores, la suspensión de las actividades gremiales, del derecho de huelga, de las reformas a la ley de contrato de trabajo y de las convenciones colectivas de salarios. Se liberaron los precios y se suspendió su control. El gasto público y el déficit fiscal debían reducirse, y para ello congeló los sueldos de los empleados públicos e indexó, de acuerdo con la inflación, los recursos que provenían de los impuestos. Como las empresas del Estado eran consideradas ineficientes, anunció su privatización. Solo quedaron a cargo del Estado las de valor estratégico. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la aplicación de estas medidas? El libre mercado idealizado no se verificó en los hechos durante la gestión de Martínez de Oz. Algunas de las medidas que aplicó contrariaban el libre juego entre la oferta y la demanda y producían efectos no esperados. Por ejemplo, en el mercado monetario fijó el precio del dólar, un precio financiero para regular las operaciones de ese sector y otro comercial para las operaciones de comercio exterior. El precio de este último fue elevado gradualmente hasta que ambos se igualaron a fines de 1976. En el sector exportador, eliminó los derechos que pagaban las operaciones de exportación. A principios de 1977 la inflación crecía y no se percibían signos de la anunciada reactivación económica. El tipo de cambio financiero y el aumento de la inflación favorecieron a los inversores externos, que obtuvieron beneficios muy altos. Se consideraba a las inversiones extranjeras como elemento primordial para la capitalización del país y el aumento de su tasa de crecimiento. El mismo Estado imitó el modo de operar de estos capitales, tomó créditos masivos en divisas y por medio de operaciones financieras puso en circulación grandes volúmenes de pesos. Se generó una actividad especulativa y comenzó a operar un mercado paralelo del dólar, donde su precio era más alto. La actividad especulativa se acrecentó. En la bolsa, los anuncios de aumento del precio de las acciones, que se decía llegarían cada una a $1, favorecieron la compra de grandes volúmenes que beneficiaron a las empresas líderes, ya que por este medio reunieron, en forma casi gratuita, capital para sus negocios. Naturalmente, transcurrido un tiempo, el precio de estas acciones bajó. La reactivación económica consistió en la reinserción de nuestro país en la nueva división del trabajo de la economía capitalista internacional, según las ventajas comparativas que significaban su producción de bienes primarios, agropecuarios y mineros. En ningún caso se incentivó la actividad industrial. Transcurría el año 1977 y no había señales de los resultados esperados. La inflación continuaba. Se decidió la intervención del Estado siempre para asegurar un mercado libre. El alza de los precios requería, según el criterio del ministro, avanzar en la eliminación del control del precio de los bienes y de la moneda. Se puso también en marcha una reforma en el terreno financiero, para crear un mercado de capitales atractivo para la inversión extranjera. Se autorizó mediante una nueva ley, un mercado libre de dinero. La tasa de interés se definía por la oferta y la demanda, el Banco Central garantizaba los depósitos y así se alentó el depósito de dinero a interés. Y sin grandes requisitos comenzaron a operar nuevas entidades bancarias y financieras. En la segunda mitad de 1978 las tasas de interés se reguló, se hizo más alta. Había escasez de moneda circulante y constante demanda de crédito por parte de las empresas públicas.
El Banco Central disminuyó entonces la regulación sobre ese sector y como consecuencia se redujo notablemente la actividad industrial. Esta desregulación del mercado financiero permitió a las entidades financieras tomar depósitos indexados por plazos mínimos por un mes, por 7 días, y la salida y entrada de capitales extranjeros en un plazo mínimo de 24 horas. No se logró detener la inflación, y el ministro decidió aplicar la tablita. Así se llamó a la tabla pautada que anticipaba el precio del dólar en aumento con respecto a nuestra moneda, durante 8 meses, de enero a agosto de 1979. Al mismo tiempo se informaba con anticipación qué variación sufrirían los salarios, tarifas y el precio de los bienes producidos por las empresas públicas. Los salarios subieron un 4% y bajaron los aranceles de importación de 8.500 productos, incluidos los alimenticios. Los precios de los productos importados eran sensiblemente más bajos. Gozábamos de los beneficios de la muy alabada apertura de la economía, que dominaría a la inflación. La deuda externa aumentó, así como las operaciones financieras de muy corto plazo y altos beneficios. Se desalentó de este modo a las inversiones productivas. La producción de la patria financiera consistió en la generalización de la especulación y en el vaciamiento de empresas. A fines de 1978 hubo presiones para conseguir cambios en la conducción económica. Las críticas provenían de Viola, Masera y de integrantes del equipo económico. El bajo precio del dólar perjudicaba al sector exportador. Se produjeron cambios en el equipo económico y sucedieron a Martínez de Hoz figuras que profundizaron la aplicación de políticas de ajuste acordes con un criterio ortodoxo neoliberal. Fue el momento ideal para la actividad especulativa y los escándalos financieros. En marzo de 1980 el gobierno decidió cerrar el mayor de los bancos locales, el BIR, Banco de Intercambio Regional. Le siguieron a los pocos días los bancos Los Andes, Oddone, Internacional y otros de menor capacidad operativa. La desconfianza se extendió en el sector inversor y se incrementó la demanda de divisas. Para estabilizar al perturbado mercado financiero se decidió restablecer la garantía oficial de la totalidad de los depósitos, garantía que había sido suspendida en diciembre de 1979. Este sistema financiero necesitaba realimentarse constantemente, por ello privilegiaba las actividades financieras de corto plazo. Se depositaba y se obtenía crédito por poco tiempo. Se generaron así negocios lucrativos de gigantescas proporciones. Por un lado el propio Estado licitaba fondos al sector financiero, público y privado, y por el otro, demandaba fondos por medio del Tesoro o de las empresas públicas. Se pagaban tasas siderales, acordes con la gran demanda. Con el aval de la nación se abrieron numerosas filiales de bancos extranjeros, que vinieron a lucrar sin riesgo y prácticamente sin inversión. Tomaban dinero local y lo prestaban al Estado y a sus empresas, quedándose con diferencias sustanciales. Durante el año 1980, se utilizaron gran parte de las reservas para devolver los depósitos garantizados a los clientes de las entidades quebradas o intervenidas y se les adelantaron fondos a las que corrían peligro de quiebra, ya que el público desconfiado retiraba sus depósitos. En 1981 el equipo económico anunció una nueva devaluación. Si comparamos los objetivos explicitados por el ministro Martínez de Hoz al comenzar su gestión con los resultados de las medidas aplicadas durante la misma, observamos la siguiente situación. La política económica aplicada favoreció a un pequeño grupo nativo asociado al capital financiero internacional, y a las corporaciones transnacionales que obtuvieron grandes beneficios. Esta concentración de la riqueza en un pequeño sector se acentuó. La deuda externa, que en 1976 era de 9.000 millones de dólares, trepó en 1983 a 45.100 millones de dólares, y no se realizaron inversiones productivas significativas. El volumen de esta deuda reflejaba la cantidad de beneficios que pasaron a ser patrimonio de una minoría. El capital obtenido fugó al exterior y las deudas contraídas se transfirieron al Estado. El Estado, que se declaraba prescindente en los hechos, colaboró con el proceso de acumulación del capital en grandes conglomerados mientras desarticulaba la capacidad de reacción del movimiento obrero frente a la pérdida de sus derechos y la caída del salario real. La política de puertas abiertas para el comercio con el exterior significó el ingreso de productos importados y no favoreció a las exportaciones industriales, cuyo volumen cayó. De los proyectos empresariales, solo algunos resultaron favorecidos, como los dedicados a la producción de insumos intermedios, el papel, la petroquímica, el cemento. Prácticamente
Prácticamente se destruyó a la industria nacional. Imperaba el criterio de que era preferible adquirir bienes importados, más baratos y de mejor calidad comparados con los nacionales. La actividad agropecuaria disminuyó. En suma, se desalentó a la producción para suplantarla por la especulación, que producía mayores ganancias y a plazos más cortos. No se advierte ninguna forma de redistribución de ingresos desde el Estado hacia los sectores populares. Fue notable la disminución del presupuesto para educación y salud. Se privatizaron empresas cuya producción significaba importantes recursos estratégicos para el país, como la siderurgia y el petróleo. Era muy escasa la participación en el ingreso de los asalariados y de los pequeños y medianos empresarios. Los efectos negativos causados por la aplicación de estas medidas de política económica también comprometieron el proyecto de la burguesía nacional de ampliación del mercado interno argentino. El proyecto de formar un mercado interno, mantenido por la burguesía nacional, concluyó en 1976, y en ese año se montó un proceso ideológico que ha ganado Martínez de Hoz porque lo sucedieron otros ministros de Economía que continuaron en el mismo rumbo ideológico fijado por él. Un ejemplo claro fue Cavallo durante la época de los 90, quien terminó el ciclo emprendido por Krieger Bassena y continuado por Martínez de Hoz, que triunfó porque además aniquiló las fuerzas y las energías de que disponía el proyecto de la burguesía nacional hasta 1976, proyecto que en esos años sería lisa y llanamente arrasado a sangre y fuego. Señalemos que hacia finales de la dictadura, en 1982, Domingo F. Cavallo asumió la presidencia del Banco Central de la República Argentina. Mediante medidas de corte técnico en los hechos, consiguió transferir al Estado Nacional la deuda externa privada que durante el periodo 1976 a 1982 habían acumulado las empresas privadas argentinas y extranjeras radicadas en el país. Es sencillo reconocer entonces, en el modelo económico que se impuso en 1976 y se mantiene hasta nuestros días, a los despojados y a los beneficiados. Basta observar el aumento de la marginalidad y la pobreza, la caída del poder adquisitivo de nuestra en otros tiempos vasta clase media, el desguace generalizado de la industria nacional, la desocupación que no cede y sigue avanzando con la consecuente menor participación de los trabajadores en el Producto Bruto Nacional, y la transferencia de los servicios públicos a manos privadas con tarifas insoportables, para identificar a los despojados. Los beneficiados fueron, el capital concentrado interno constituido por conglomerados de capital extranjero y fuertes grupos económicos locales. 6. Educación. 6.1 La educación en la mira durante el periodo 1976 a 1983, el área educativa fue una de las más inestables de las áreas gubernamentales. Los funcionarios responsables que se sucedieron durante ese periodo coincidieron en la adopción de medidas de destrucción y no en la definición positiva de una propuesta. Tanto a través de los decretos y leyes emitidas como desde los documentos y organismos instituidos, se observaba la preocupación por la definición de los enemigos. A su vez, se destacaba el poder de la educación tanto como instrumento para la infiltración subversiva, como para la lucha contra aquella. A este elemento se sumó el recurso de la violencia, en el marco de una concepción de estrategia global contra la subversión desarrollada por el terrorismo de Estado. Podemos considerar a las políticas educativas de este periodo como políticas de exclusión en distintos niveles. Por un lado, encontramos decretos y resoluciones que limitaban el contenido a enseñar a través de la prohibición de textos, autores e incluso temas específicos. Por otro lado, a través de la prohibición y desarticulación de las organizaciones sindicales docentes y estudiantiles. Se negaba a estos sectores toda participación en la toma de decisiones en la educación. Este tipo de exclusión también se tradujo en expulsiones y desapariciones. Según la CONADEP, el 5,7% de las víctimas del terrorismo de Estado eran docentes y 21% eran estudiantes. A su vez, se restringió el acceso de la población al sistema educativo. Se cerraron universidades y carreras y no se crearon oportunidades de acceso a la educación básica para los sectores populares. Existía una clara intención de cercenar el derecho a la educación de las mayorías. El Estado Nacional buscó desresponsabilizarse de su rol educador profundizando el proceso de transferencia del servicio educativo a las provincias. A la fragmentación interna del equipo educativo, se agregó la incongruencia entre los lineamientos del sector educativo con respecto a otros sectores. Mientras que el modelo económico se asentaba en los principios de la racionalidad del mercado, el educativo se basaba en los valores tradicionales.
De esta manera, el discurso pedagógico se aislaba del resto de la realidad social. En este marco, las transferencias de escuelas correspondientes a una política de subsidiariedad del Estado se explicaban tanto desde la racionalidad económica como la educativa. La primera lo hacía en relación a la necesidad de disminuir el gasto público y eliminar al Estado como efecto distorsionador del mercado. La segunda lo hacía otorgando el papel principal como agentes naturales de la se desarrolló mediante departamentos. El dedicado a la información pública se ocupó de la prensa y la opinión pública. Otro departamento organizó la búsqueda del oponente y por último el dedicado al estudio de los casos con antecedentes ideológicos se encargó de la aplicación de sanciones administrativas. La asesoría produjo más de 8.000 cesantías en 7 años. En estos departamentos se organizaba el trabajo de agentes de inteligencia, cuya misión principal era infiltrarse en colegios, universidades y ámbitos culturales para detectar subversivos. El operativo se sostuvo con fondos reservados y fue dirigido en una primera etapa por el contraalmirante Enrique Carranza y desde 1978 hasta las elecciones de 1983 por el coronel Agustín C. Valladares. La información producida a través de estos organismos funcionaba como fuente para la identificación de docentes y estudiantes contrarios al régimen. Esto puede educación a la familia y la Iglesia. El discurso pedagógico dictatorial se nutrió de la corriente personalista. De esta fuente surgió una pedagogía de los valores que concebía a la educación como el camino hacia lo trascendente y a los valores esenciales, cristianos y nacionales como los principios reorganizadores de los desvíos de la sociedad. Al énfasis en los valores morales religiosos como contenidos de la educación, se sumaban la restauración de las jerarquías como etapas necesarias para el ejercicio de una libertad responsable. Los fines de la educación se dirigían a la formación integral trascendente de la persona, eliminando las referencias al contexto social y negando a los sujetos un papel activo y contingente en la historia. Véase cuadro PAC 12 del PDF. El primer ministro nombrado por la Junta Militar fue el profesor Pedro Bruera, quien inició un plan llamado Operación Claridad 19. Este fue implementado a través de la creación, en el ámbito del Ministerio, del área de Recursos Humanos y luego la Asesoría de Comunicación Social, organismos que diseñaron y ejecutaron el sistema de control ideológico en los ámbitos educativo y cultural desde 1976 hasta 1983. La acción de estos organismos verse con claridad en la Resolución 1650 del año 1978 del ministro Arguindegui, en la que ordenaba centralizar toda la información sobre la detección de agentes propiciantes de la subversión /diagonal o terrorismo. En 1978 Viola emitió, en nombre de Videla, la Directiva Secreta 507/78 en la que señalaba que el ámbito educacional continúa siendo objeto de una creciente infiltración y captación ideológica marxista y ordenaba mantener el encubrimiento de la Operación Claridad. En 1979 y 1980 se ordenó acrecentar la reunión de información para acelerar la erradicación de ideólogos terroristas y delincuentes subversivos. Esta orden se apoyaba en la consideración de que si bien los activistas terroristas habían sido eliminados, quedaban aún, especialmente en el nivel terciario y secundario, los activistas ideológicos. En 1977 en el informe sobre la situación, en el punto 5 titulado Subversión, esta fue definida como toda acción clandestina o abierta, insidiosa o violenta que busca la alteración o la destrucción de los criterios morales y la forma de vida de un pueblo, con la finalidad de tomar el poder o imponer desde él una nueva forma basada en una escala de valores diferentes. Es una forma de reacción de esencia política ideológica dirigida a vulnerar el orden político, administrativo existente que se apoya en la explotación de insatisfacciones e injusticias, reales o figuradas, de orden político, social o económico. En el mismo año, durante el ministerio de Juan José Catalán, llegó a las escuelas un folleto cuyo título era Subversión en el ámbito educativo, conozcamos nuestro enemigo. En su presentación interpelaba a los docentes asignándoles una responsabilidad en la salvación de la patria, eufemismo con el que las FFA llamaban a la dictadura. El llamado de la patria es claro, se debe responder a él, los educadores, más que cualquier otro sector de la ciudadanía, no pueden desoírlo, antes bien se impone como una misión a cumplir. Si este folleto contribuye para que los docentes conozcan mejor a los enemigos de la nación y para que las generaciones venideras puedan decir de los educadores de hoy que cumplieron con su deber, se habría logrado con creces su propósito. Aquí se observa la importancia asignada por los militares a la educación. A través de ella se podía adoctrinar a la juventud, o bien para corromperla y transformarla en subversiva,
o bien para salvarla mediante la inculcación de valores cristianos y occidentales. El folleto detallaba cómo actuaba la subversión en todos los niveles del sistema educativo, incluso en los iniciales. Niveles preescolar y primario. El accionar subversivo se desarrolla a través de maestros ideológicamente captados que inciden sobre las mentes de los pequeños alumnos, fomentando el desarrollo de ideas o conductas rebeldes, aptas para la acción que se desarrollará en niveles superiores. La comunicación se realiza en forma directa, a través de charlas informales y mediante la lectura y comentario de cuentos tendenciosos editados para tal fin. En ella se propone emitir un tipo de mensaje que parta del niño y que le permita autoeducarse sobre la base de la libertad y la alternativa. Teniendo en cuenta estas bases esenciales, las editoriales marxistas pretenden ofrecer libros útiles para el desarrollo, libros que acompañen al niño en su lucha por penetrar en el mundo de las cosas y de los adultos, que lo ayuden a no tener miedo a la libertad, que lo ayuden a querer, a pelear, a afirmar su ser. El accionar ideológico se intensifica con la mayor edad de los niños en los últimos años del ciclo primario, tendiente a modificar la escala de valores tradicionales, familia, religión, nacionalidad, tradición, etc. Esta tarea de depuración se realizó coordinadamente y de manera centralizada desde el Ministerio de Cultura y Educación. En agosto de 1979, por resolución del Ministerio, se crea la Comisión Orientadora de Medios Educativos con el fin de asesorar y recomendar qué textos y libros son los apropiados para la enseñanza. En el marco de estas políticas de exclusión, el Estado Nacional se desligó de su obligación de asegurar el derecho a la educación de todos los habitantes. El rol del Estado. Consideramos que a partir del gobierno de Frondizi, se inicia un proceso de privatización de la educación, que fue profundizado durante la última dictadura. En este periodo se sancionaron una cantidad de leyes y decretos que imponían la transferencia del servicio educativo a las provincias, formalizándola mediante convenios obligatorios. Las transferencias se realizaron sin haber establecido los mecanismos reguladores necesarios para garantizar la oferta educativa mínima, ni haber previsto las normas sobre el personal y la distribución de recursos financieros para asegurar una prestación equitativa del servicio de educación básica. A su vez, el Estado Nacional conservaba el control centralizado de la educación mediante el Consejo Federal de Cultura y Educación. Este funcionó como un organismo centralizador de las decisiones, ya que entre sus atribuciones figuran proponer medidas para que la acción cultural y educativa se estructure y consolide a través de las instituciones naturales necesarias, evaluar los resultados logrados en la aplicación de las políticas y las acciones propuestas. Además, la tradición de la Iglesia Católica apoyaba este papel subsidiario del Estado, asignándose el rol de maestra y madre. Si la Iglesia era la educadora natural, la familia y el Estado debían alcanzar una armonía integradora con ella. La fundamentación curricular de las transferencias se basaba en que la descentralización, operada a través de estas, permitiría la adecuación del currículo a las posibilidades de cada sector social y región. La descentralización curricular funcionaría enmarcada por los contenidos mínimos definidos por el Ministerio de Cultura y Educación. Compararemos los contenidos presentes en este documento curricular con aquellos definidos en 1961 y en 1972. Con respecto a los valores, el documento de 1961 los enuncia en un modo general, en 1972 se subraya la efectividad de la acción, mientras que en el de 1977 se definen los valores como ético-religiosos. En los dos primeros documentos no se hace referencia a la familia, mientras que en 1977 se enuncia como objetivo, promover la consolidación de la unidad y estabilidad de la familia. La democracia, al contrario de los documentos anteriores, no es nombrada en este último. En relación al tema de lo nacional e internacional, en 1977 se postula la defensa nacional, enfatizando a Hispanoamérica, diferenciándose de los documentos anteriores que planteaban una formación integradora. En esta comparación se identifican, en torno a determinados ejes, tanto los puntos de ruptura con los discursos anteriores, como la presencia en el currículo escolar de los elementos observados en el conjunto del discurso dictatorial. La educación y la cultura, las grandes armas de la infiltración ideológica, según la censura, serán consideradas durante todo el proceso como una prioridad en la lucha contra el enemigo. Anunciaba el general Videla apenas iniciada esta etapa, la lucha es en todos los campos, además del estrictamente militar. No se permitirá la acción disolvente y antinacional en la cultura, en los medios de comunicación.
En 1979 el general Carlos G. Suárez Mason, como jefe del Estado Mayor, afirma que la educación y la cultura son los ámbitos donde actualmente apuntan los elementos residuales de la subversión. El vicealmirante Armando Lambruschini dice al celebrarse el 86 aniversario del Estado Mayor Conjunto: es una tarea militar seguir con atención los giros idiomáticos, ciertas modas verbales, para saber qué clase de compulsiones está sufriendo la libertad del raciocinio colectivo. Y por último, inducir a convicciones falsas usando habitualmente la técnica de enunciar sin definir. Para obtener sus objetivos han usado y tratan de usar todos los medios imaginables: la prensa, las canciones de protesta, las historietas, el cine, el folclore, la literatura, la cátedra universitaria, la religión, y fundamentalmente han intentado sin conseguirlo usar el pánico. 7. Cultura. A. Autoritarismo, cultura empobrecida. El gobierno militar que tomó por asalto el poder en la Argentina en el periodo de 1976 a 1983 instauró el reinado del terror desde el Estado. No hay que olvidar que quisieron imponer el proyecto de las clases dominantes, como lo expresa muy claramente la carta abierta de un escritor a la Junta Militar, que el periodista Rodolfo Walsh escribió al cumplirse un año del golpe. En ella dice: han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la nación. Una política semejante solo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. El poder, señala Alberto Adelach, se inmiscuyó en toda la actividad de la cultura argentina. Los tentáculos del Estado autoritario la trituraban y asfixiaban. Los mecanismos más utilizados fueron la confección de listas negras, censura de libros, discos, periódicos, emisoras de radio y TV, control sobre el contenido y programas de estudio, cierre de universidades, clausura de carreras, selección de artistas y visas de exhibición, cortes y prohibición de películas. En esos años se impuso el discurso único a través de la desaparición de miles de personas, del miedo, de la propaganda y de la censura para impedir las otras voces, las de los distintos actores de la sociedad, y luego, por supuesto, la autocensura. Así se introdujo en el cuerpo social una transformación cultural profunda. La publicidad oficial insistía en que la Argentina era un organismo enfermo, que tenía un cáncer y que las Fuerzas Armadas eran las encargadas de realizar la cirugía. La Argentina, sobre todo en los 3 primeros años de la dictadura, se sumió en un gran silencio. En esta época únicamente se escuchaba la voz monocorde del gobierno dictatorial. Mientras el proyecto económico se imponía, surgía con él una nueva cultura, la del individualismo. Todo grupo era sospechoso, todo grupo era subversivo. Videla dijo al semanario El Express: todo individuo que pretende trastornar los valores fundamentales es un subversivo, un enemigo potencial de la sociedad, y es indispensable impedirle que haga daño. En su discurso pronunciado el 6 de diciembre de 1976, el vicealmirante Lambruschini dijo: la subversión es un fenómeno psicótico que, enmascarado en una ideología, se crea en el campo político. La intimidación era el discurso preferido de la dictadura. En mayo de 1977, el general Ibérico Saint Jan, gobernador de la provincia de Buenos Aires, declaró: primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y finalmente mataremos a los tímidos. El proceso de reorganización nacional, tomando las palabras del crítico literario Daniel Baldersteen, representaba un nombre que la gente redujo con exquisito sentido de la ironía al de proceso. Este nombre recordaba inevitablemente al mundo literario de Kafka, en el cual, aun cuando las normas nunca son explícitas, todos sufren sus consecuencias. Con el proceso se propusieron realizar lo que llamaron la guerra ideológica, el espacio, donde a juicio de los militares, se generaba la subversión. En definitiva, fue el control de los trabajadores de la educación y de la cultura. Muchos de ellos se vieron obligados a exiliarse, a otros los desaparecieron. B. Medios de comunicación. El autoritarismo exige silencio y capitulación. La censura comenzó el mismo día en que los militares tomaron el poder, cuando se entregó a los medios de comunicación, firmado por el capitán naval Alberto F. Corti, director de prensa de la Junta, un conjunto de instrucciones titulado Principios y procederes para ser seguidos por los medios de comunicación.
El mismo 24 de marzo de 1976 llegó a toda la prensa argentina el comunicado número 19 de la Junta Militar que establecía penas de 10 años de reclusión al que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o policiales. A este se sumaron otros documentos provenientes de la Secretaría de Prensa y Difusión sobre los valores cristianos, combates contra el vicio y la irresponsabilidad, defensa de la familia y el honor. Para tener una idea del nivel de censura existente podemos recordar que el 30 de enero de 1977 el Poder Ejecutivo Nacional, PEN, secuestró la tirada del diario La Opinión por publicar artículos sobre derechos humanos. Concretamente el secuestro se debió a la reproducción de un artículo titulado La Iglesia y los Derechos Humanos, firmado por el sacerdote jesuita Vicente Pellegrini. Algunos medios aceptaban este régimen. El 5 de junio de 1982, la prensa publicó un editorial que decía, la unidad que impera en las Fuerzas Armadas y el éxito obtenido por ellas en la lucha contra la subversión, la prudencia y la discreción con que habitualmente proceden sus miembros en el gobierno, la inclinación de las autoridades por la democracia y la libertad, son hechos de pública notoriedad que se traducen en la tranquilidad general y el orden jurídico que prevalece la soledad de América Latina en el país. Los órganos de opinión se expiden con absoluta independencia y analizan aciertos y errores de los gobernantes, en tanto que sus críticas fundadas son generalmente atendidas por ellos. Los derechos se ejercen y las garantías constitucionales subsisten, a pesar de ineludibles restricciones impuestas por la necesidad de afrontar la violencia desatada por organizaciones subversivas y marxistas próximas a la desintegración y a la derrota total. García Márquez, al aceptar el Premio Nobel, habló sobre los problemas del continente. Cuando Gabriel García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura, pronunció un discurso en el cual mencionaba los desaparecidos de América Latina y los hijos dados en adopción de las presas argentinas, 2 párrafos dentro de su extensa disertación. Ante este hecho, la prensa argentina, casi en su totalidad, lo mencionó en forma fragmentada. El único diario que lo reprodujo completo fue La Voz. Los párrafos censurados decían lo siguiente: los desaparecidos en América Latina, por motivo de la represión, son casi 120.000, que es como si hoy no se supiera dónde están todos los habitantes de la ciudad de Yuppies. Numerosas mujeres arrestadas en cinta dieron a luz en cárceles argentinas, pero aún se ignora el paradero y la identidad de sus hijos, que fueron dados en adopción clandestina o internados en orfanatos por las autoridades militares. Diario La Voz, 10 de diciembre de 1982. Defienda su Argentina. Dijo Paris Match, la orgía de violencia y el desenfreno de la multitud, tradicional en la Argentina, convierte a cada espectáculo en un motín y aún en una guerra. Dijo Ornella Banani, la Argentina es un infierno. Dijo Le Monde, en la Argentina los chicos no pueden caminar por la calle. En la Argentina se mata a la gente por la calle. Son solo algunos ejemplos de los muchos que podrían mencionarse. Son los que sumaron sus voces para condenarnos, para agredirnos a través de una campaña anti-argentina. Por esto y en respuesta a esto, hemos reemplazado nuestras fichas de cocina por estas tarjetas postales durante 4 ediciones de Para Ti. Son para que usted participe. Para que usted conteste personalmente a todos aquellos que nos juzgaron desde lejos y sin conocernos. Y no vamos a ir para atrás en el tiempo. Vamos a mostrarles a la Argentina de hoy, a un país que está empeñado en defender la paz que tanto le costó ganar. Por eso estamos seguras de que usted y su familia van a participar de esta propuesta con entusiasmo, con fervor, con el mismo apasionamiento con que el 25 de junio salimos a gritar Argentina. Y el procedimiento es simple: elija una de las 4 tarjetas, luego una de las direcciones que damos al pie de esta página. Ponga su nombre y dirección, el nombre y la dirección del destinatario, una estampilla y échela al buzón. Recuerde que su cartero puede venderle los sellos postales que usted necesita. Defendamos a nuestro país, salgamos también nosotros a hacer nuestra campaña argentina. Que los escritorios de los que nos castigaron se llenen de estas imágenes para que sepan que el pueblo argentino sabe responder con la verdad, con toda la verdad. Revista Para Ti. Direcciones de quienes se han hecho eco de la campaña anti-argentina: Amnesty Internacional, Holanda, Hugo de Grootstraat 7, Ámsterdam. Inglaterra, 10 Southampton Street, London WCEE 7HF. Estados Unidos, 2112 Broadway. New York NY 10023.
Francia, 18 Rue de Beren. París 7 España, Columela 2. Madrid. BBC, Wood Lane. London W 127. Cova, Comité Organizador de Boicot a la Argentina, 14 Rue Nanterville-Pans. Ted Kennedy, Room 431. Russell Senate Office Building. Washington DC 20510. Patricia Derrien, Room 7802. Department of State. Washington DC 20520 Francois, 100 Rue Réaumur. París. 2E. Le Point, 140 Rue de Rennes. París. L Express, 25 Rue de Berry. 8E. París. París Match, 63 Champs-Élysées. París. Le Monde, 5 Rue de Italiens. París. L Unità, Via dei Taurini 19. Roma. Panorama, Segrate 20. Milán. L Espresso, Via Po 12. Roma. Diario 16, Padre Damián 19. Madrid. Cambio 16, Generalísimo Franco 15. Madrid. Por favor, Roberto Bases 36. Barcelona. Asociación Pro Derechos Humanos, Ortega y Gasset 77. Madrid. La semana que viene incluiremos nuevas direcciones. Para ti, 14 de agosto de 1978, N-Grados 2927. Otra forma de apoyar el proceso fue a través de las reseñas bibliográficas. La Nación publicó el 15 de enero de 1978, una reseña del libro Arte y Subversión escrito por Alberto Boixados. El autor de la nota, cuyo nombre no figura, definió al texto como un valiente libro de denuncia del peligro existente en la obra de algunos pintores, músicos y escritores. En el ámbito de la pintura citó a Picasso como un monstruo de la demolición. En música criticó la obra de Stravinsky y la de los Beatles, estos últimos porque contenían incitaciones al uso de drogas, al libertinaje y a la violencia. En la literatura acusó especialmente las obras de Cortázar, Carlos Fuentes, García Márquez, Vargas Llosa y demás representantes del zarandeado boom, en las que señaló una expresa voluntad subversiva. El 11 de agosto de 1978, Somos publicó una reseña del mismo libro, Arte y Subversión, escrito por Alberto Boixados y publicado por Editorial Arete en 1977. Marcial Quintana, el autor, calificó el trabajo como una defensa apasionada de los valores tradicionales de la cultura occidental y afirmó: tiene la enorme virtud de señalar el valor inestimable de la cultura como herramienta política, su uso por los enemigos tradicionales de Occidente y su influencia en las jóvenes generaciones. A partir del ensayo de Giselle Munizaga, podemos afirmar que en un régimen de este tipo los medios de comunicación solamente pueden recoger el monólogo que brota del Estado que se ofrece como proyecto nacional indiscutible e inmodificable. La falta de un discurso político abierto que convoque o interese a la sociedad, crea un vacío de material comunicativo. Los medios de comunicación se alimentan de las distintas hablas que constituyen el ámbito cultural discursivo, no inventan el material, sino que lo recogen y lo elaboran. La falta de distintos sujetos sociales produce una transformación en el sistema de comunicación mucho más profunda que la provocada por las acciones directas represivas, y cuando termina la represión persiste ese discurso, y es difícil cambiarlo. La propaganda oficial del proceso de reorganización nacional aparecía en todos los medios gráficos, en la televisión y en los cines. En cuanto a las publicidades, la imagen de la familia tradicional donde cada uno cumple el rol asignado, era la única. Se reiteraban siempre elementos de la misma escena. Las imágenes mostraban a un hombre correctamente vestido según la época que volvía a su casa después de un día de intenso trabajo, cansado pero siempre feliz. Lo recibía su esposa muy tiernamente, feliz de haber estado todo el día en su hogar, limpiando, atendiendo a los niños y cocinando. Estaba generalmente acompañada por un anciano, también feliz. Nunca aparecían los jóvenes. Según el análisis de Guillermo O'Donnell, era la imagen subversiva cuidadosamente eliminada. Solo niños de corta edad, sonrientes, limpísimos y por supuesto totalmente obedientes. La sorpresa de O'Donnell al investigar fue cuando le dijeron los publicistas que eran las propias empresas quienes pedían esa escena social psicológicamente regresiva. La autocensura se había internalizado.
Mientras se mostraba este tipo de familia, se vendían productos. Esta es una manera sutil porque esa familia aparece como natural y no como una construcción social que se modifica según las épocas. C-Rock, sobrevivir subterráneamente. En el campo de la música popular los censores prohibieron 242 canciones. Esto provocó que los distintos grupos comenzaran a buscar formas marginales de expresión. La misma censura promovió el uso de la metáfora hasta formar un lenguaje paralelo. La juventud fue procurando espacios donde pudiera juntarse y expresarse, compartir con sus iguales sus frustraciones o las reducidas posibilidades de protagonismo. Uno de los fenómenos novedosos que surgió como consecuencia de esa situación fue el llamado movimiento del rock nacional. En un reportaje realizado por el periodista Daniel Cair en 37 a Charly García, el músico comentó su experiencia durante la dictadura. Periodista, el rock, en estos últimos 6 años, fue el único aspecto en que la juventud no se sentía atada, cada recital era una reafirmación de un sentimiento común contra la represión. Ahora que vamos a tener libertad política, ¿vos crees que el rock va a perder ese lugar de preeminencia que ocupaba? Charly, sería fantástico que pasara eso. Creo que el rock, en cierta medida, ocupó el vacío dejado por la política. Pero hay que tener cuidado cuando se dice esto, pues el rock también fue reprimido. Hace apenas 3 años, ser rockero era ser medio kamikaze, pues en los recitales la cana se llevaba hasta a los músicos. El rock ganó ese espacio vacío, pero lo ganó en buena ley, fue el único que aguantó. Los pibes que iban a los recitales sabían que podían volver a dormir a sus casas como también podían dormir en prisión. Creo que hubo una valentía increíble en el sentido de aceptar que yo no soy igual a los demás e ir a un recital con la paranoia que te agarraba un cana y te mataba a trompadas simplemente porque estabas en un recital de rock. Otro ejemplo fue la censura a larga duración de pequeñas anécdotas de las instituciones. José Luis García habla de las partes censuradas. Yo trabajaba como operador de sonido de Sui Generis. Estuve en toda la grabación del LD que se llegó a ejecutar con estas letras. La censura vino de bien arriba y no había otra alternativa que cambiar las letras y poner nuevas canciones, ya que no solo amenazaban con no dejar salir el disco sino con cerrar la grabadora. En el periodo más duro de la represión, 1976 a 1979, la música popular rockera circulaba clandestinamente en cassettes en lugar de discos. Se difundía siempre en pequeños auditorios, recitales en sótanos y cafés. Con la Guerra de las Malvinas se prohibió la música inglesa y se comenzó a propagar a través de las emisoras radiales el rock nacional. Al mismo tiempo, en defensa de la invasión argentina a las Islas Malvinas, se organizó un espectáculo de rock al que asistieron multitudes. En esos momentos el gobierno pensó que tenía en la juventud un aliado. La música pasó de la periferia al centro y adquirió una legitimidad que se le había negado en los primeros años de la dictadura, pero se desvió de lo esperado por el régimen porque promovió en los jóvenes el surgimiento de una conciencia distinta. Además se realizaron conciertos por la paz y en oposición a la Guerra de las Malvinas. Esos recitales fueron un lugar de resistencia contra la dictadura. Las revistas también existen. Los espacios ocupados por la expresión escrita en un principio fueron metafóricos. Se expresaba todo a través de eufemismos que combinaban lo que se quería decir, con lo que se podía decir, según el campo específico en que se ejercía la expresión. La crítica y la literatura reelaboraron discursos impresos, conscientes de la posición minoritaria, explotaron esa periferia para trabajar la literatura como un desciframiento. La revista clandestina Barrilete, dirigida por el poeta desaparecido Roberto Santoro, era un poemario anónimo. No era un texto unificado, las páginas de Barrilete estaban sueltas y contenidas en una carpeta, para ser examinadas en su totalidad o bien distribuidas por partes a múltiples lectores. En cada hoja había una crítica cultural de la situación argentina. Algunas revistas fueron muy importantes en la resistencia a la dictadura militar. Punto de Vista fue una de ellas. Se lanzó en marzo de 1978, dirigida por Beatriz Sarlow, fue concebida para mantener viva la cultura argentina en un tiempo de crisis. Intentaba dar pistas a los lectores para descifrar los mensajes sociales e identificar discursos opuestos. Se realizaron reportajes a escritores y traducciones de Bourdieu y Foucault, entre otros. La revista encaró la lectura como un desciframiento de la cultura contemporánea y siempre trató de encontrar una metáfora para la resistencia al régimen militar.
Ian King en su análisis señala 3 aspectos del trabajo de la revista durante el proceso. 1. El replanteo de la función crítica, sobre todo el uso de los modelos. Esta etapa corresponde al periodo de 1978 a 1981, en este momento tuvo que operar de un modo indirecto usando mucho de la parábola. 2. Las deliberaciones sobre el exilio interno y externo, a partir de 1981, con la apertura de Viola, hasta la Guerra de las Malvinas. Fue posible hablar más abiertamente. 3. La incorporación de jóvenes críticos y lectores. Después de la Guerra de las Malvinas articuló un ataque frontal contra la dictadura. De todos modos, la revista siempre intentaba aprovechar los intersticios que dejaba el discurso oficial, presionando sobre los límites impuestos. Su circulación fue de 500 ejemplares durante el proceso, para llegar en la época democrática a 2.500 y 3.000. A pesar de que siempre tuvieron contacto con los intelectuales exiliados recién en 1981, María Teresa Gramuglio hizo una reseña de 3 novelas editadas en el exterior, de Soriano, Martini y Stichman. Después de un análisis bastante agudo intentó superar las divisiones, según ella, artificiales entre una dentro y una fuera. Otra revista muy importante sobre todo por ser de difusión masiva fue Humo R. Tenía discursos heterogéneos que facilitaron el vínculo entre la cultura intelectual y popular. Su desafío audaz al régimen lo realizaba en sus entrevistas y testimonios. No fue fácil ya que fue víctima de represalias. El número 97 de enero de 1983 fue secuestrado por orden del Ministerio del Interior cuando todavía estaba en la imprenta. El motivo de la censura fue una nota del periodista Enrique Vázquez. En ella se transcribía el diálogo inaudito, cargado de amenazas, entre el auditor del ejército, general Héctor López Domínguez, y el juez federal Pedro Narváez que finalmente se iría del país. Algunos ejemplares ya se habían llevado a los kioscos 38 donde se secuestraron, los pocos que se salvaron fueron ocultados por los kiosqueros y distribuidos en la clandestinidad. Literatura. Toda la ficción. El proceso influyó en la literatura sobre todo por la represión ideológica, con una estricta censura. Esta unida al deterioro de la economía dio por resultado una devastadora crisis editorial que afectó a editores pero también a autores, lectores y libreros. Un ejemplo de ello es la crónica de Norberto Pérez. Crónica de violencia y saqueo. Norberto Pérez, gerente administrativo de la editorial Siglo XXI Argentina, escribe un artículo en el diario Página 12, suplemento Primer Plano, el 21 de abril de 1996 para que no se olvidara lo sucedido con el título, El cierre de una editorial, postal de una dictadura, tipos de civil armados hasta los dientes. En este artículo nos relata que el 2 de abril de 1976 se abortó un proyecto cultural. Fue el mismo día que el ministro de Economía de la dictadura presentaba al país su plan económico. En la calle Perú en el barrio de San Telmo tenía su sede una editorial que estaba en pleno desarrollo, Siglo XXI Argentina. Habíamos ido a tomar un café con Pancho Aricó, gerente de producción, regresé a la editorial y me encontré extrañamente con la puerta con llave. Abrí con la que siempre llevaba conmigo y al querer entrar me tomaron de las solapas introduciéndome bruscamente y tirándome contra una pared donde se encontraban otros compañeros. Había gran revuelo. Tipos de civil armados hasta los dientes recorrían la editorial en sus 2 plantas. Revolvían, tiraban al suelo y rompían todo lo que encontraban a su paso. Por fin uno preguntó, ¿quién es la autoridad? Me identifiqué como gerente administrativo. Pidieron el libro de registro del personal y preguntaron, dando nombre y apellido, por una exempleada que hacía 2 años que no trabajaba con nosotros. Eso les dije. Buscaron en el registro y encontraron sus datos y domicilio. Golpearon el escritorio con bronca y vehemencia diciendo, es la dirección donde estuvimos. Hicieron identificar a todos y se fueron llevándose a 2 compañeros. Jorge Tula, el jefe de correctores que ahora es concejal, y Alberto Díaz, gerente de ventas, pasaron 15 minutos cuando escuchamos fuertes golpes en la puerta. Regresaron. Uno de los 3 que daba las órdenes al resto y que llevaban anteojos negros oscuros que le cubrían gran parte del rostro se dirigió a mí diciéndome, vamos a clausurar la editorial en nombre de la Junta Militar. Extendió un acta que solo decía lo que había enunciado, exigió que la firmara, pidió la entrega de las llaves, puso en la puerta una faja de papel que escribió en ese momento y se fueron con los 2 compañeros que habían quedado en los 2 autos sin patentes. Me obligué a pasar todos los días por la puerta de la editorial.
A la semana vi un grupo de personas que a cortafierro y martillo forzaban la puerta para entrar. Eran otros a los que no le habían dado las llaves. Telefónicamente hice la denuncia a la seccional policial de la zona, diciéndoles que estaban violando una propiedad. Se hicieron distintas gestiones para saber sobre el destino de los compañeros y solicitar la devolución de la editorial. Una de ellas ante el comandante del primer Cuerpo de Ejército. Aproximadamente al mes liberaron en una calle de la capital y sin documento a Alberto. Nunca estuvo reconocido como detenido, fue un secuestrado. Lo mismo pasó con Jorge, que después de bastante tiempo reconocieron que estaba detenido a disposición del Poder Ejecutivo y pasado aproximadamente un año se le permitió optar por salir del país. Fue trasladado esposado a Ezeiza. Dispusieron de la vida de ambos el tiempo que se les ocurrió. A diferencia de muchos otros, salvaron sus vidas. Pasado un mes devolvieron la editorial. Robaron todo lo que quisieron. Desde el registro de accionistas hasta adornos, pasando por dinero, máquinas de escribir, ceniceros. El encargado de devolver la editorial fue un mayor del primer Cuerpo de Ejército. Intentamos seguir funcionando. Fue imposible. Amenazas. Visitas extrañas. Juicios en que se aplicaba la ley antisubversiva por exportaciones que eran secuestradas en aduanas. Secuestro de publicaciones en las librerías. Secuestro de camiones con libros. Un fallo judicial que decía que si bien las publicaciones atentaban contra la forma de vivir occidental y cristiana, no se podía sancionar, ya que las mismas habían sido publicadas con anterioridad a la vigencia de la ley, por lo que había que resolverlo en otras instancias. ¿Cuáles? ¿No es la ley la última instancia? Quizás era una sugerencia para secuestrar y matar. Proveedores. Libreros. Editoriales colegas. Cámaras a las que estábamos adheridos. Todos comprensiblemente asustados, temerosos. Medios de comunicación silenciosos o silenciados. Miedo, mucho miedo. Nosotros y los otros. Este es un 2 de abril que recordamos unos pocos. No está en la historia de muchos como otras historias. Nuestra sociedad, y lo que es más grave, la que está involucrada con la cultura, prácticamente se la ha negado hasta ahora. Así nos va. Basta mirar hasta donde hemos caído en educación y cultura para advertir lo que hemos hecho. Y viene a cuenta recordar la devastación de la editorial y biblioteca Constancio C. Vigil de Rosario, cuyo fondo editorial, incluyendo 600 colecciones con la obra completa de Juan L. Ortiz, fueron destruidos, entre otros títulos. Depredado su museo taxidérmico, robadas todas las piezas de su telescopio, clausurado su jardín de infantes y escuela primaria y secundaria. Donado graciosamente su patrimonio inmobiliario, edificio de 8 pisos, al gobierno provincial. Situación hasta el día de hoy no revertida. Agreguemos la clausura de Ediciones de la Flor y la detención de su director Daniel Divinsky, más tarde exiliado. La desaparición de la revista y editorial Crisis dirigida por Eduardo Galeano. La liquidación y exilio de los directores de las editoriales Tiempo Contemporáneo y Periferia. La persecución al Centro Editor de América Latina y a su director Boris Spivakov. El vaciamiento de Eudeva. Clausura de la tradicional librería Hernández y exilio de su dueño Damián Hernández. Decretos del Poder Ejecutivo prohibiendo libros. Disposiciones del correo prohibiendo la circulación por esa vía de muchos otros libros. Todos actos tendientes a perseguir a quienes proponían actividades culturales y educativas y a provocar miedo entre quienes pretendían seguir en ellas. 1. Algunos ejemplos de textos literarios de la época 40. El beso de la mujer araña de Manuel Puig, publicada en 1976, escrita con anterioridad al proceso, en ella se ve claramente la antesala del golpe. La historia se desarrolla en una celda de una prisión, allí se encuentran un homosexual y un guerrillero. Solos en ella el primero le cuenta películas. A través de las tramas y comentarios van mostrando los protagonistas, sus propias personalidades e ideologías. La policía trata de utilizar al compañero de celda del guerrillero para obtener información. Denuncia a través de la ficción, el accionar de la policía en la tortura de un preso político. Fue prohibida en la época del proceso. Respiración artificial de Ricardo Piglia se publicó durante el proceso en Argentina en el año 1980. Podemos decir que es una novela metafórica, donde lo explícito e implícito,
lo manifiesto y latente aluden incesantemente a lo exterior y lo interior del texto. La dedicatoria de la novela dice, a Elías y a Rubén, que me ayudaron a conocer la verdad de la historia. Daniel Baldersteen aclara que Piglia le informó que los nombres mencionados en la dedicatoria son 2 de los miles de desaparecidos, y en cuanto a la verdad de la historia podemos interpretar que hay una historia que no es conocida en profundidad. Respiración comienza en abril de 1976, cuando Renzi observa una fotografía de sí mismo a la edad de 3 meses. Este personaje busca la verdadera historia de su tío, quien a su vez investiga la historia de un exiliado político del siglo XIX, Osorio. El libro está hecho de intentos orales por expresar la verdad, pero nunca la verdad es enteramente revelada, siempre hay que indagar para poderla encontrar. De dioses, hombrecitos y policías de Humberto Constantini, escrita en la Argentina en momentos muy difíciles, lo buscaban las Fuerzas Armadas. Sus amigos que lo ocultaban, iban guardando los capítulos por temor a que pasara algo similar a lo que le pasó a Haroldo Conti, que junto con él se llevaron toda su obra inédita. En México se pasó en limpio toda la novela. En 1979 por esta obra, recibió el premio de Casa de las Américas. En ella nos muestra cómo era parte de la sociedad, en la época de la dictadura. La estructura narrativa se constituye a partir de 3 discursos bien diferenciados tanto en la sintaxis como en el vocabulario. Así como lo dice su título, la historia los entremezcla, los dioses imitando a Homero de la Odisea quieren ayudar al humano que cada uno de ellos protege, los policías que persiguen a estos hombres y mujeres porque sospechan que son subversivos y el discurso de los hombrecitos, alejados de la realidad, que se reúnen para leer sus poesías. Toda la novela transcurre en un día el 3 de diciembre de 1975. La larga noche de Francisco Sanctis de Humberto Constantini, publicada en 1984. Narra lo que sucede el 14 de noviembre de 1977, sobre todo las horas de la noche y la madrugada del 15, donde una lucha interna desgarra al modesto empleado administrativo y antiguo militante estudiantil de izquierda. El protagonista se debate entre la solidaridad o el individualismo mientras nos va mostrando la ciudad tomada por la represión, recreando ese clima de horror que dominó durante años el país. Cada capítulo presenta una síntesis del argumento que se va a desarrollar con bastante ironía. Cierra la novela con una lista de desaparecidos. Criador de palomas de Mario Golubov. Escrita en Francia en 1980, se publica por primera vez en 1984. En este texto se desarrollan 2 temas en forma paralela. Por un lado, se narra una novela de crecimiento, el protagonista pasa de la niñez a la adolescencia y luego la juventud, y en este transcurrir se encuentra con el crimen y la tortura, a los seres que el chico más quiere, las palomas que cría con amor y a quienes les da nombres de personas. Por otro, el exilio, cuando el tío, que era como su padre, muere, se va del pueblo al que pasado un tiempo regresará cargado de nostalgia. Toda la novela está llena de silencios y elisiones ya que ambos temas son sugeridos. Se podría leer que las palomas, símbolo de la libertad, son torturadas y finalmente matadas. Cruzar la noche de Alicia Barberis, publicada en Buenos Aires en 1998, ganadora del segundo premio del concurso anual Collioure de novela juvenil 1995. La protagonista se entera por casualidad que no es hija legítima sino adoptada. A partir de ese momento, lo importante para ella es conocer su origen, se extiende en redes, ayudada por su tía y su novio se entera que es hija de desaparecidos. Narrada en un lecto adolescente, el título alude a la búsqueda de la identidad, pues para ello tendrá que conocer la historia del país en la época del proceso, que desconocía totalmente. Hay unos tipos abajo de Antonio Dalmaseto, publicada en Buenos Aires en 1998. La novela transcurre en la capital, el fin de semana del Mundial de Fútbol de 1978. El logro más importante es recrear el clima de terror que existía en esa época. El protagonista, ante la posibilidad de que lo estén vigilando, acrecienta su paranoia en contraste con la euforia futbolística. La ciudad parece doblemente tomada, por el estado terrorista y por la euforia del Campeonato Mundial de Fútbol. En estos pocos ejemplos la ficción apela a un lenguaje metafórico dado que la censura y el miedo le impidían al autor expresar abiertamente sus críticas al régimen dictatorial. En El exilio sin censura, los escritores trataban de mostrar lo que sucedía en la Argentina del proceso y por último con la llegada de la democracia, poco a poco van publicándose textos literarios que tratan de mantener viva la memoria.
La ficción siempre ha ayudado a preservar la memoria de los pueblos porque muestra la historia en forma oblicua a través de la vida cotidiana. Así es que pueden observarse las contradicciones propias del hombre, sus sentimientos y pasiones, sus grandezas y pequeñeces, sus virtudes y errores. Es decir, las contradicciones propias de cada ser humano. Cuando éste habla de sí mismo, en ese gesto habla de la humanidad. La memoria de los pueblos es necesaria mantenerla viva y transmitirla a las jóvenes generaciones para que nunca más volvamos a padecer una dictadura. Teatro abierto en un país cerrado. En el campo de la expresión teatral debe señalarse la importancia de Teatro Abierto, lanzado en 1981. Con este movimiento se creó una voz alternativa para desafiar a la censura oficial. El precursor de este proyecto fue Osvaldo Dragún, junto a él se encontraban Carlos Somigliana y Roberto Case, quienes invitaron a todos los que quisieran sumarse. La consigna era Teatro Abierto en un país cerrado. El éxito fue mayor que el esperado. Participaron 21 autores y directores, 150 actores, además de técnicos, escenógrafos y músicos. Se dispuso que cada obra, escrita especialmente para esa ocasión, no durara más de media hora, así podrían realizarse 3 por día, los 7 días de la semana. Ningún integrante del proyecto cobraría y las localidades costarían la mitad de una entrada de cine y la sexta parte de una entrada de teatro. El 28 de julio de 1981, se inauguró el ciclo en el Teatro del Picadero, las localidades se agotaron y había más de un centenar de personas afuera. El presidente de la Asociación Argentina de Actores, Jorge Rivera López, leyó la declaración de principios de Teatro Abierto, escrita por Carlos Somigliana y refrendada por todos los integrantes. Una madrugada con el edificio sin gente, la sala cerrada y la electricidad cortada, el Teatro del Picadero se incendió. ¿Las causas? Desconocidas. La respuesta fue rápida, los integrantes de Teatro Abierto llamaron a una conferencia de prensa que se efectuó en el Teatro La Salle. Las butacas no alcanzaron y mucha gente debió quedarse de pie. Las adhesiones fueron innumerables y se ofrecieron 16 teatros para que pudieran seguir con las funciones. Se eligió entre todos el Teatro Tabarís. Pantalla Nacional, Pasatismo y Resistencia. Unos años antes de la dictadura el cine argentino tuvo una época floreciente con películas como Juan Moreira, Boquitas Pintadas, La Patagonia Rebelde, Quebracho y La Tregua. Al frente del ente de calificación cinematográfico se encontraba Octavio Getino, quien por autorizar el estreno de los filmes El último tango en París y La naranja mecánica, afrontó un juicio penal en la época de Perón, conoció la prisión y finalmente emigró a Perú. En enero de 1974, los cines Lorca y Grand Splendid sufrieron atentados al estrenarse en sus salas la película musical Jesucristo Superstar. Estos últimos dos casos revelan los mecanismos por medio de los cuales operó la censura en el ámbito de la cultura en general, y del cine en particular, prohibición de películas, persecución y encarcelamiento de artistas, amenazas, atentados inexplicables. En reemplazo de Octavio Getino, el interventor y censor Miguel Tato asumió la dirección del ente de calificación cinematográfico, designado por Isabel Perón y José López Rega en agosto de 1974. A lo largo de su gestión, que continuó durante la época de la dictadura, prohibió más de 600 películas. A fines de 1974, la multiplicación de amenazas de muerte contra los actores y las dificultades económicas del país, provocaron una gran crisis en el cine argentino. El golpe militar de 1976 acentuó dicha crisis. Los hechos más relevantes que la caracterizaron fueron: congelamiento del proyecto de la Ley del Cine elaborado entre 1973 y 1974. Restricción o paralización de las actividades en las organizaciones gremiales de la industria. Cese de toda actividad gremial. Censura y prohibición de películas. Disminución de la cantidad de películas producidas. La calidad de las obras cinematográficas se deterioró fuertemente. Entre 1976 y 1978 el cine argentino no pudo concretar ningún proyecto culturalmente importante. Dominó la producción de comedias ligeras, filmes con cantantes de moda, que acallaban cualquier intento de pensamiento crítico a través de propuestas pasatistas y moralizantes. El nuevo encargado de supervisar el Instituto Nacional del Cine apenas iniciado el proceso fue el capitán Bittleston, quien determinó precisamente las pautas estéticas que deberían seguir las películas.
Sexo, moral, política, ideología, libertad de expresión, todo estaba bajo la lupa de la represión y la censura con el objetivo de vigilar y proteger el ser nacional y la moral de los argentinos. Los artistas estaban incluidos en 3 clases de listas. En la lista negra figuraban quienes estaban prohibidos y no podían trabajar, en la lista gris se incluían solamente a los artistas censurados por el ejército y no por la armada. Por último, la lista libre señalaba a quienes no estaban censurados. Para poder filmar había que superar los obstáculos generados por el miedo y la autocensura. Los cineastas debían negociar con los censores que ponían los militares, uno perteneciente a la SAID y otro a la Iglesia. La censura y la represión fueron estrategias implementadas por el poder dictatorial con un rigor tal que impregnaron el medio cinematográfico, alterando y condicionando su discurso. El lenguaje fílmico cultivó una cierta ambigüedad del decir que respondía a fines específicos, decir sin nombrar. Mediante esta ambigüedad se establecieron modos de representación que utilizaron la alusión y el eufemismo para hablar de lo silenciado, para nombrar lo prohibido. Hubo un cine obsecuente cuyo discurso se mimetizó con los eslóganes militares. El filme Dos locos en el aire, cuya filmación empezó en 1976, marcó el debut como director de Palito Ortega y de su productora Chango Producciones. El teniente Juan Manuel, interpretado por Ortega, coordinaba los entrenamientos de los soldados como si los preparara para un combate virtual. Ortega fue el primero en beneficiarse por cumplir con las directivas dadas por el interventor del Instituto Nacional Cinematográfico en su discurso del 3 de abril de 1976. En las palabras de este último aparecía la intención de ayudar económicamente a todas las películas que exalten valores espirituales, cristianos, morales e históricos o actuales de la nacionalidad o que afirmen los conceptos de familia, del orden, de respeto, de trabajo, de esfuerzo fecundo y responsabilidad social, buscando crear una actitud popular optimista en el futuro. En este sentido, muchas películas se constituyeron en una verdadera apología de lo parapolicial que elogiaban las acciones de la Aeronáutica y la Policía Federal. Al finalizar el periodo dictatorial, películas de variados géneros mostraron la devastación que significó para nuestro país los 7 años del proceso de reorganización nacional. El humor mostró en Plata Dulce F. Ayala, las perversas consecuencias de las políticas económicas diseñadas por Martínez de Hoz y sus sucesores. La historia oficial L. Puenzo, La amiga J. Meerafel y Ojos azules R. Houf, entre otras, describieron distintos aspectos de los años de plomo. El cine, tanto como el teatro, la literatura, y todas las formas de expresión artística, sufrió el embate de una censura que, articulada con la más feroz represión, logró acallar toda voz disidente. Pero el arte, como el lugar más pleno para la libertad, nunca dejó de ofrecer bastiones de resistencia. Segunda parte, la etapa constitucional. 1. El camino de la justicia a el juicio a las juntas. Venimos de toda una etapa histórica caracterizada por frecuentes y prolongadas intervenciones militares en el poder político de la nación, que aparte de sus negativas consecuencias institucionales han terminado, en los hechos, por generar una crisis de profundidad y dimensiones excepcionales, lo que aquí se ha olvidado, por militares y civiles, para mal del país y de las propias organizaciones castrenses, es aquella regla de oro que se aplica y prevalece en todas las naciones civilizadas del mundo, cualesquiera sea su régimen político o su signo ideológico dominante, y que determina que las Fuerzas Armadas deben estar subordinadas a la autoridad civil institucionalmente establecida. Dr. Raúl Alfonsín. Mensaje presidencial 10 de diciembre de 1983. Mediante los decretos 158/83 y 159/83, el Dr. Raúl Alfonsín, reciente presidente de la República, intentaba fortalecer la subordinación de las Fuerzas Armadas a la autoridad civil, al decidir el sometimiento a juicio de las 3 juntas militares que habían protagonizado el proceso de reorganización nacional. El juicio a las juntas militares fue un paso importante en la historia de nuestro país. Los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas entre los años 1976 y 1983 habían originado numerosas presentaciones legales por los familiares de las víctimas. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas CONADEP, creada por el Decreto 187/83, recibió nuevas denuncias y se dirigió a la justicia reclamando su intervención en distintas presentaciones. La Cámara Federal de la capital se abocó al juzgamiento de los delitos cometidos por los integrantes de las 3 primeras juntas de la dictadura y solicitó la remisión de todas las causas relacionadas con las violaciones a los derechos humanos.
La Fiscalía seleccionó 700 casos que consideró paradigmáticos y la Cámara Federal, el 9 de diciembre de 1985, dictó sentencia condenando a los miembros de las 3 primeras juntas militares. Pero la inmensa mayoría de las causas no fueron analizadas ni por la Fiscalía ni por la Cámara, y lo cierto es que la sanción de las leyes 23.492 de punto final y 23.521 de obediencia debida sirvieron de pretexto para no reabrir las investigaciones. Durante los 8 meses que duró el proceso judicial a las juntas, los relatos de los sobrevivientes acerca de los procedimientos represivos revelaron el plan criminal aplicado por las Fuerzas Armadas, el accionar siniestro de los grupos de tareas, las incursiones nocturnas de los secuestradores en los domicilios, la ubicación y condiciones de vida en los centros clandestinos de detención, las torturas, la muerte y la posterior desaparición de los cuerpos. El informe presentado por la CONADEP en 1984, las declaraciones de los testigos durante el juicio y las tareas de denuncia y esclarecimiento realizadas por los organismos de derechos humanos pusieron de manifiesto la elaboración y aplicación de un plan sistemático de terrorismo de Estado basado en la violación de los derechos humanos. Derecho a la vida, derecho a la libertad personal, derecho a la seguridad e integridad física, derecho a la justicia, derecho a la libertad de opinión, expresione. Información, derecho laboral, a la asociación sindical, derechos políticos. La colaboración del equipo argentino de antropología forense, EAF, fue importante en el esclarecimiento de los hechos ocurridos. Desde hace más de 15 años, sus integrantes vienen trabajando en la identificación de restos óseos que permite a cientos de familias reunirse con los cuerpos de sus seres queridos. Silvana Turner, antropóloga social miembro del EAF, cuenta en Diálogo con Página 12 en 1984, la figura de la desaparición no existía como tal, por lo tanto, había que probar homicidios y para eso era necesario contar con el cuerpo de la víctima. Ya se habían reunido denuncias sobre posibles lugares de enterramiento de restos óseos de víctimas de desapariciones que en Argentina, básicamente se produjeron en los sectores para NN de los cementerios municipales. Por ese entonces, mientras la CONADEP elaboraba su informe y la Cámara Federal enjuiciaba a las juntas militares, se tornó imprescindible rescatar los cuerpos de las víctimas para probar los homicidios denunciados. Con este objetivo, un grupo de estudiantes universitarios, en su mayoría antropólogos sociales y arqueólogos, comenzaron a asistir a un especialista norteamericano convocado por miembros de la CONADEP y Abuelas de Plaza de Mayo en sus primeras excavaciones. Uno de los trabajos más importantes que realizó el equipo hasta el momento fue la exhumación de 360 cuerpos encontrados en fosas comunes del cementerio de Avellaneda. Las técnicas de la antropología física posibilitaron la identificación del sexo, la edad, la estatura, el hábito de lateralidad, zurdos o diestros, las enfermedades y accidentes con secuelas óseas y la ficha odontológica de los restos hallados. En todos los casos, esta información se complementó con los datos aportados por los familiares, los compañeros de detención, los archivos periodísticos, los informes de autopsia y la documentación histórica. Actualmente el EAF cuenta con una base de datos que es consultada por organismos de derechos humanos y por particulares. Las tareas del equipo se fundamentan en la posibilidad de asistir a los familiares de las víctimas en su derecho de reclamar los restos de sus seres queridos desaparecidos, de manera que puedan realizar los funerales y llorar a sus muertos. Sus acciones también permiten la recuperación de los niños buscados por las abuelas, a través de la identificación de los cuerpos de las mujeres embarazadas. Desde su experiencia inicial en la Argentina, el EAF ha trabajado en Etiopía, Guatemala y Bolivia, entre otros países, siempre con el propósito de identificar a las víctimas de violaciones de los derechos humanos en contextos de violencia política. Todas las evidencias reunidas llevaron a la sentencia dictada el 9 de diciembre de 1985 por la Cámara Federal, integrada por los doctores León Arslanian, Guillermo Ledesma, Andrés José de Alessio, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Valerga Eraus y Jorge Torlasco. Culminó con la condena de los comandantes. Primera Junta. Teniente General Jorge Rafael Videla. Reclusión perpetua. Almirante Eduardo Emilio Masera. Prisión perpetua. Brigadier Orlando Ramón Agasti. 4 años y 6 meses de prisión. Segunda Junta. Teniente General Roberto Eviola. 17 años de prisión. Almirante Alambruscini. 8 años de prisión. Brigadier General Omar de Grafigna. Absuelto. Tercera Junta. Teniente General Leopoldo F. Galtieri. Absuelto.
Almirante Jorge I. Anaya. Absuelto. Brigadier General Basilio Lamidozo. Absuelto. El mismo tribunal que condenó a las juntas determinó también el procesamiento de los oficiales superiores que ocuparon los comandos de zona y subzona de defensa durante la llamada lucha contra la subversión, y de todos aquellos que tuvieran responsabilidad operativa en las acciones. La medida ampliaba considerablemente la investigación y el enjuiciamiento originados por los decretos del Poder Ejecutivo Nacional. El juicio a las juntas fue un hecho importante en la historia de nuestro país. Su aporte a la construcción de la memoria colectiva es insoslayable. Desde su realización ya nadie puede negar o desconocer las aberraciones acaecidas en el país durante el pasado militar. B. Las leyes de impunidad. Presionar y amenazar, la vieja estrategia militar. Las leyes de impunidad que mencionamos en este apartado reconocen como precedente la presión militar ejercida por los sucesivos levantamientos castrenses de Semana Santa, Montecaseros y Villa Martelli. Por medio de estas sediciones las Fuerzas Armadas intentaban detener la ola de juicios que afectaban a la institución. Ley de Punto Final, 23. 492, dictada en diciembre de 1986, fijaba un plazo extintivo para llamar a prestar declaración indagatoria a eventuales responsables. Ley de Obediencia Debida 23.521 se dictó 6 meses después, junio de 1987, y establecía que quienes a la fecha de la comisión del hecho revistaban como oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, policiales, penitenciarias, no eran punibles por haber obrado en virtud de obediencia debida.